Cielo aquí. Vivamos el cielo en la tierra. Bienvenidos a este séptimo capítulo de nuestro podcast Cielo aquí. Bienvenidos a este espacio, este lugar donde abrimos las puertas no solamente de nuestra casa, sino de nuestro corazón, poder desnudarnos un poco, darnos a conocer de una manera genuina, hablar de los retos, de lo que Dios ha hecho y está haciendo también en nosotros como pareja, la historia que Él está construyendo y que quiere construir también en tu vida. Estamos muy contentos con la respuesta que este podcast ha tenido en sus vidas. Agradecemos demasiado los comentarios que vemos en las redes, que vemos en YouTube. Los leemos todos, los hablamos aquí. Tratamos de que en cada episodio vamos dando como respuestas indirectas a todas las preguntas específicas que nos están haciendo y les animamos para que se suscriban si no lo han hecho en nuestro canal de Cielo aquí y puedan compartir con nosotros también la alegría de si hay algo que les implica o que les inspira este podcast, lo puedan comentar para que podamos estar, mejor dicho, alineados. Así es, saludamos por ejemplo a Diana Ospina, a Claudia, a Nancy, saludamos a Ana María Martínez, a Eve, saludamos a quien más está por ahí, pues diferentes personas, a Yesenia, Carolina Ateortúa, bueno, diferentes personas, la doctora Alejandra Restrepo, que está por ahí también, diferentes personas que van dejando sus comentarios. Queremos también ir sacando espacios para darle respuestas. Creo que ustedes saben que estamos en un tiempo en el que esto es un reto, grabar es un reto, porque tenemos a Joaquín, es un tiempo de mucha demanda, en el que el tiempo literal se reduce muchísimo, pero aún así estamos acá por la gracia de Dios tratando de sacar esto adelante. Así que gracias también a ustedes por la paciencia que nos tienen en todo sentido. Y bueno, a seguir trabajando. En el episodio anterior habíamos tocado en la parte final un texto del profeta Jeremías en el capítulo 30, donde hablábamos un poco de cómo el pueblo y nosotros pues vamos perdiendo la esperanza y el mundo nos quiere robar día a día la esperanza. Cuando nosotros nos llenamos de cierta información, es sino entrar a las redes, es sino prender el televisor y lo que abunda son malas noticias e información que quiere robarnos la esperanza. Estamos frente a personas que no quieren casarse porque ¿para qué casarse si eso se va a acabar? No quieren tener hijos porque el mundo como está. Y entonces ¿qué vamos a traer hijos a sufrir a este mundo? Diferentes perspectivas que nos van haciendo perder la esperanza, no solamente del proceso personal, desde el pecado personal, las heridas, las luchas, sino también en cuanto a realizar proyectos. Uno a veces dice, pues ¿para qué lo voy a hacer si eso al fin y al cabo no se va a dar? O eso es muy difícil. O incluso acá en Colombia podrían decir, no, es que aquí en Colombia, no sé, crear empresa o salir adelante, eso es muy duro. Diferentes cosas que nos van robando la esperanza. Todo como muy fatalista, muy catastrófico y la verdad es que nosotros tenemos que decidir si somos personas que caminamos bajo la mirada de este mundo o bajo esa mirada que nos permite sentir y tener en la presencia de Dios, ser esos embajadores de Cristo aquí y sembrar que en Él todo cambia a nuestro alrededor. Yo pienso que este texto y como terminamos el podcast anterior, fue explicando, y yo me debato en algo, ¿cierto? Me debato en algo, explicando que todos los seres humanos, cuando en su libre albedrío, en su determinación quieren sanar, pueden lograrlo. Porque tenemos un Dios que en su diseño original nos quiere así libres, nos quiere felices, nos quiere plenos. Pero también me debato en algo, es en que no es tu posición o no es tu responsabilidad sanar a quien amas. Entonces queremos traer en este podcast a colación que sí hubo un hombre o una mujer que se decidieron a querer ser más sanos para poder construir juntos, más no que mi responsabilidad era sanar a Mauro y la responsabilidad de Mauro era sanar a Cata, porque entonces no queremos que te vayas de este podcast sintiendo que tú tienes una misión en la vida. No, la misión tuya es ser plena, ser completa en la presencia de Dios y poder elegir a alguien con quien construir que también quiera vivir ese proceso personal de sanación bajo su libertad personal. Amén. Vamos a recordar el texto. El texto dice así, está en el profeta Jeremías capítulo 30, versículo 12 y siguientes. Porque así dice Yahvé, irremediable es tu quebranto, incurable tu herida. Estás desahuciado. Para una herida hay cura, para ti no hay remedio. Todos tus amantes te olvidaron. Por tu salud no preguntaron. Porque con herida de enemigo te herí, castigo de hombre cruel. Por tu gran culpa, porque son enormes tus pecados. ¿Por qué te quejas de tu quebranto?
irremediable es tu sufrimiento, por tu gran culpa, por ser enormes tus pecados, te he hecho esto. Y decíamos que este tipo de textos funcionan como espejo. Es decir, es Dios que habla, pero está hablándole al hombre como para hacerle consciente de cómo está pensando. Y en el proceso del diálogo de Dios con el hombre, va a ir transformándole esa falsa creencia, es lo que se ha instaurado en él, para cambiarlo por la verdad de Dios. Por eso en el texto, después del versículo 16 en adelante, él va a mostrar que eso, que no hay esperanza, no hay remedio, para ti no hay cura, que incurable, irremediable es tu sufrimiento, después vamos a ver que es todo lo contrario, o sea, que sí hay esperanza, que Él es la cura. Pero es importante nosotros darnos cuenta de que la tentación nos va a hacer pensar esto. La tentación no solamente actúa sacándonos del camino, ofreciéndonos otra ruta, sino que muchas veces actúa sutilmente en forma de desánimo. Y eso es muy importante tenerlo presente. El desánimo es una tentación. Ujú. También podemos ver aquí, o sea, lo que empieza a pasar con el profeta Jeremías, porque es que hasta ese punto lo que Mauro nos está leyendo es muy catastrófico también. O sea, como no, mijo, usted no tiene cura, usted no Ujú, tiene sanación. ujú. Es un texto que le dice, vea, todo el mundo lo abandonó, sus amantes se fueron, ya no lo quiere. ¿Y qué es lo que sigue entonces a continuación? Dice, no obstante, todos los que te devoran serán devorados. Todos tus opresores, todos ellos, irán al cautiverio. Serán tus despojadores despojados. Y a todos tus saqueadores los entregaré al saqueo. Sí, haré que tengas alivio, que de tus llagas te curaré, oráculo de Yahvé. Porque la repudiada te llamaron Sión, de la que nadie se preocupa. Qué lindo, o sea, haré que tengas alivio, haré. Y aquí hay que meterle a esto un poquito de profundidad porque la gente dice, pero ¿por qué si he orado por él, he ayunado, he ido a las Eucaristías, he hecho rosarios, le he pedido a personas que intercedan, ¿por qué no se sana? Si ese texto habla de esperanza, es por la importancia de que cada persona en su libertad tiene que tomar la decisión de vivir un proceso personal con Jesús, de vivir un proceso personal en Dios. Cuando nosotros nos entregamos en esa libertad, entonces Dios en ese libre albedrío actúa y hace. Él hace cuando le permitimos. ¿Por qué tu novio no se ha sanado? ¿Por qué tu esposo no se ha sanado? ¿Por qué tu novia no quiere enderezar sus sendas? Porque no ha tomado la decisión de entregarse a Dios. Cuando tomamos esa decisión, Él hace y deshace. Él construye y deconstruye. Ayer nada más que estaba en una sesión, una persona me decía, estamos en un entrenamiento de vida y me decía, es que yo ya me cansé de sufrir y uno se tiene que cansar. O sea, uno se tiene que cansar de vivir maluco. Si uno no se cansa y no entiende que está viviendo maluco y que hay otra forma de vivir, es lo que le pasó al hijo pródigo cuando se fue. O sea, hasta que él no llegó ahí, en medio de los cerdos, y entendió que mientras que él estaba ahí queriendo comer las algarrobas, en la casa de su padre había pan de sobra. Cuando él hace ese contraste, él dice, es que yo estoy acá, pero esta no es la única posibilidad. Yo podría estar acá. Y cuando él entiende eso, que hay otra forma de vivir, que hay una forma mucho mejor, mucho más agradable, entonces ahí él dice, no, yo no quiero sufrir más, yo no quiero vivir más maluco. Yo lo resumo así. Y es porque en esta persona, y lo traía a colación, que me hizo ayer mucho, pues me Eco. resonó interiormente, me decía, o sea, me duele que yo me haya demorado 44 años para entender esto. Y, y uno puede llegar a un punto en el que sí te demoraste 44 años, gracias a Dios, porque se te puede ir toda la vida. Es que el hijo pródigo se demoró. O sea, él desperdició todo lo que tenía y me gusta mucho esa palabra, él desperdició. O sea, tenía tantas cosas en sus manos y se despojó de todo eso y él inmediatamente no fue donde Dios. Él se fue a buscar empleo, a ver si podía autosostenerse. O sea, él Mm, acudió a sus capacidades e incapacidades para tratar de no vivir la vergüenza de arrepentirse. mm, Y ahí fue cuando tocó fondo. A la gente le da mucho miedo el ujú, fondo. ujú. El fondo es lo más maravilloso que hay. Hay gente que necesita, tú a veces necesitas permitirle a esa pareja, a esa persona con la que estás charlando y hablando, que toque fondo, no te dé miedo, porque solo cuando tocó fondo, que se demoró porque primero se fue a pedir trabajo en vez de irse de una a donde el padre,
Solo hasta que tocó fondo, dice la palabra, que él entendió y hay una Entró en sí expresión, mismo. entró en sí mismo y dijo, voy a ir donde mi padre, que aparte también hay gente que se queda en la reflexión, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer aquello, y él se puso en marcha, fue donde el Ujú. papá y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él hizo el análisis y fue, porque Sí. no basta solo con que después de este podcast hagas el análisis, ve, sí, estoy estancado, ve, sí, necesito tomar acción sobre mis Ujú, dificultades, ve, sí, necesito volver a lo esencial, que es volver a Dios. ujú. No, hay que emprender camino porque si no te pones en marcha, se va a quedar solo en la mera reflexión. Sí, es el paso fundamental o el paso inicial, que es el más crucial, es la toma de conciencia, pero no es el único paso. Y entonces, ¿por qué no se sana? Que era la pregunta que decía Cata. Claro, porque nosotros a veces queremos evitarle que él sufra, que él llegue a ese fondo entonces, y uno lo ve, o sea, personas que dicen, yo quiero que hables con no sé quién, yo quiero que, o sea, queremos tener el control sobre, no queremos soltar el control. Y necesitamos soltar el control, porque cuando Moisés tiene la vara en sus manos es una vara, pero cuando la suelta y se la deja a Dios, se convierte en una serpiente. O sea, cuando uno suelta y le entrega a Dios es cuando uno puede ver cosas mayores de las que uno podría hacer, pero nosotros siempre queremos tener el control. Es necesario dejar que se viva el proceso, cada uno estaba por su proceso, Dios empezó a tomar el control de nuestra vida, es nuestro anhelo, es lo que siempre le pedimos, Señor, haz tu voluntad en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestras imperfecciones, pero lo que queremos es que Él se glorifique en medio de nosotros. Eh, y así empezamos a darnos cuenta de que Dios podía cambiar y transformar muchas cosas de nosotros. Eh, Son microdecisiones que uno toma en 3 milisegundos, eso dura una decisión. Ay, pero ¿por qué Mauro César no? ¿Por qué Cata César no? Porque tomamos unas decisiones. Y pues no vamos a decir que a tiempo, porque pues le hicimos mucho daño a mucha gente, ujú, lastimamos a muchas personas, nos ujú, demoramos mucho tiempo. ujú. Ojalá hubiéramos decidido ahí mismo que fallamos. Sí, y incluso yo he tratado de ser reiterativo en esta expresión y es, estamos más sanos, porque también en el camino nosotros de otras formas hemos seguido manifestando cosas que faltan por sanar y por resolver en nuestra vida. O sea, nosotros no somos producto terminado y No. nadie es producto terminado. Nadie. Ninguno de acá, ni tú, ni nosotros, nadie es en este momento lo que Dios quiere que sea. Todos estamos en proceso. Claro, unos van más adelante en ese proceso de construcción, pero no hemos llegado a la perfección. Yo creo que sanamos hasta la muerte, sanamos hasta el último día de nuestra vida. Porque aparte de todo, tú puedes vivir un proceso de sanación hoy y mañana que un jefe te lastime, o Ujú, pasado mañana que tu esposo te lastime, ujú, o dentro de 3 semanas que una persona llegue y te lastime. ujú. Entonces, aprendemos cómo tener mecanismos y herramientas y metodologías correctas para ir sanando nuestra vida, crecemos espiritualmente, pero hasta el día de nuestra muerte no somos producto terminado. Ujú. Y nosotros decidimos emprender de nuevo ese noviazgo, ahora sí, como les conté que yo terminé como pidiéndole noviazgo a este hombre, yo no sé, o sea, él al otro día viajó a Ecuador. Amor, perdón, y miren que nosotros hemos contado esto como rápido, pero realmente pasaron ya 2 años después de haber terminado. O O sea, sea, esta historia rapidita fueron 2 años de proceso, por aparte, antes de retomar. y qué rico que lo Fueron tres menciones, años que terminamos. 3 años y medio. O sea, qué rico que lo menciones porque la gente va tan de afán, tan a la Ujú, carrera. Entonces yo he tenido pacientes que me dicen, es que no se me declara, pero ¿cuánto llevan charlando? Un mes. O sea, estamos en el mundo de la ansiedad. Ya, ujú, ya, 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 todo, ya sanó, ya fue donde un sacerdote una vez, ya, volví con él, porque como ya fue donde un sacerdote a la vez, una vez, volví con él porque ya fue a cita psicológica 2 veces. No, chicos, o sea, con Dios no hay atajos. Las cosas importantes en la vida toman tiempo y son procesos muchas veces largos, largos. Es que sí, herirnos toma también tiempo, imagínense sanarnos. ujú. Sí, a veces queremos Sí, también que llevamos, no sé, 14 años, 20 años, 30 años haciendo las cosas de mal, espaldas a Dios, sí. mal. Y queremos que en un año, en dos, en tres, ya todo esté. No, es todo un proceso. Y a nosotros nos dicen en las redes, es un tip para perdonar la infidelidad. No, no, eso no es de tips, o Un sea, tip para caminar sobre las aguas. no, Un tip para no, no, resucitar no. muertos. Si eres muy ansiógeno, de estructura, de personalidad, como lo soy yo,
hay que respirar y entender que las cosas importantes toman tiempo, hay que hacerlas con calma y con dedicación. Entonces, bueno, todo este tiempo, pues para resumirles, todo este tiempo pasó para que nosotros volviéramos otra vez a emprender la aventura de ser novios con una gran y terrible dificultad y era la distancia abrupta entre Ecuador y Colombia. Porque Y al eso que otro está día, cerca, sí, porque hay personas que están, sí, acá en Colombia, el otro en en Europa. Europa, sí. Y al otro día de que volvimos, él viajaba. Entonces, casi que no pudimos decir, bueno, vamos a disfrutar así sea 10 días de este noviazgo. No, él viajaba a Ecuador, yo viajaba a Colombia, yo me quedaba en Colombia, pero llegamos a unos acuerdos. Acuerdos. Sí, quedamos en que yo venía 2 veces al año y ella viajaba 2 veces al año. Así nos íbamos a ver 4 veces al año, cada trimestre normalmente. Ese era el plan, ese era el proyecto, ese era el acuerdo, porque era importante no tener una relación solamente a distancia, porque ambos sabemos y sabíamos que una relación a distancia es una cosa y otra cosa es la relación presencial. Sí, mucha gente nos pregunta en las redes, ¿ustedes recomiendan una relación a distancia? Ya vamos a ir, pues no, no les voy a tirar esa respuesta ya les vamos a ir como dando lucecitas de lo que pensamos, pero como ella había venido esta vez, yo me acuerdo que yo compré pasaje, y me acuerdo que Sí, compré sí, sí, pasaje sí, por lo sí, que sí. pasó, que yo estaba con el padre Juan Sebastián, a quien amamos mucho y es de Cali, pachanguero. Sí, nosotros amamos Padre mucho Juanse. Cali, el padre Oh, sí. Juanse. Entonces, Y, dentro de ese proceso, nosotros dijimos, vamos a llegar a unos acuerdos para que intentemos que las cosas funcionen. Y la palabra acuerdos desde la psicoterapia es una de las claves más importantes para que un vínculo funcione. Sentarse con tu pareja y tener una comunicación asertiva donde el otro desnude su corazón y plantee las cosas sobre la mesa que quiere, donde tú también desnudes tu corazón, plantees las cosas que quieres y así sobre la mesa empezar a llegar a acuerdos, a disociaciones en medio del momento, a dificultades y luego otra vez vuelve, otra vez acuerdos donde yo cedo, tú cedes a veces. La palabra acuerdos es esencial si tú quieres que una relación de noviazgo, de matrimonio funcione. o sea, para que haya una relación, un pacto, una alianza, una cercanía, se necesitan acuerdos. Y eso no solamente lo vemos en lo psicológico, sino en la historia bíblica. Sí, Se mucho. necesita, es lo que está, lo que traspasa siempre. Dios pone unos acuerdos, hace alianza con su pueblo, les pone unas condiciones que el pueblo también va pidiéndole unas cosas a Dios. O sea, es una negociación. Incluso es muy conocido el texto donde Abraham empieza a negociar con Dios. Están las tablas que entrega Dios a Moisés para el pueblo. Es un proceso en el que hay acuerdos. Por ejemplo, vamos al Génesis, ese primer gran acuerdo, en el que Dios le dice, mira, ¿sabes que tú puedes comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno? Ajá. Y eso es un acuerdo. Eh, y el hombre, digamos lo que los acoge, los vive, los acepta o los rechaza. Y depende de qué tan fieles seamos a esos acuerdos, pues la relación va a prosperar y va a estar bien. Y dependiendo de qué tanto seamos infieles a esos acuerdos, no logremos ceder, pues la relación va a fracasar. Y son acuerdos porque tampoco funciona la relación en la que uno solo dice qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace. Esa relación en la que uno de los dos es súper dominante y el otro es súper recesivo y subyugado a lo que el otro quiere, en donde el subyugado no sabe ni siquiera qué le gusta. Entonces siempre se va a comer donde el otro diga, siempre se pasea donde el otro desea. Y yo solo cedo y cedo y cedo y cedo y me siento muy cristiano y me siento muy humilde porque solo hago lo que los demás quieren con mi vida. Y me creo altruista porque pongo por encima de mis deseos y anhelos al otro, pero en el fondo sufro de un gran problema de autoestima, de una gran culpa de decir lo que yo siento y de un gran miedo de que me abandonen. Entonces, en la cristiandad hay que tener mucho discernimiento de cuando tus características de personalidad son muy bonitas, agradan a todos los que están a tu alrededor, pero no precisamente por sanidad. ¿Cuándo son respuesta del espíritu y no respuesta a mis heridas? Yo he tenido tantas pacientes que dicen, no, a mí me quieren mucho porque yo soy la persona que todo el mundo invita a las fiestas, que todo el mundo lleva a los paseos, porque yo no pongo problema por nada, lo que él diga yo hago.
y en el fondo de tu corazón tú sientes que quieres cosas que no se han dado en la relación, que te da miedo hablarlas, ponerlas en palabras. Miren, una de las cosas que nosotros tuvimos que acordar es que Mauro es una persona súper desprendida, él ha cambiado mucho, pero en esa época Mauro se podía perder 3, 4 días y aparecer como si nada, hola amor, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué? Este tipo que yo pensé que ya habíamos terminado, ya tenía otro, no mentira, pero era muy desprendido y yo le decía, mira, eh, rico que manejes todo este tema de la libertad personal, del desprendimiento, pero para mí es importante al menos saber una vez al día de ti. Para mí es importante que tú sepas una vez al día de mí. Para mí es importante el tema de los detalles. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero sí fue importante empezar a poner sobre la mesa, esto no está funcionando de esta manera. ¿Qué tal si lo hacemos de esta otra? Por ejemplo, yo en medio de eso de ser desprendido, yo he tratado de, ahora pues miro el celular, cuando ustedes me miran de celular es porque acá tengo unos La textos Biblia. bíblicos y eso, ¿cierto? No porque esté chateando. Para mí es muy importante que estar con alguien y tratar de no estar con esto, sino que yo estoy con los que estoy. Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, yo me perdía. Entonces, si Cata me escribía, yo no le contestaba hasta que yo no estuviera solo con mi celular para contestarle. Pero para ella era importante, por ejemplo, poder hablar, decir, hey, o sea, ¿cómo estás? Pues íbamos a estar lejos, por lo menos que podamos estar medianamente comunicados y no aparte de que estamos lejos, no sepamos cómo está el otro. Entonces fuimos llegando a acuerdos de cada cuánto íbamos a hablar, de qué espacios íbamos a sacar, de si nos íbamos a llamar, por ejemplo. Todo este tipo de cosas fueron parte de los acuerdos. Y llegamos a esos acuerdos y tirin tin tin, él viajó, yo aquí, en fin, y resulta, acontece que llegó Pandemia. 2020. Llegó el COVID-19 a nuestra existencia y, como dice la palabra, los planes son del hombre, pero la última palabra la tiene Dios. Y llegó el COVID a nuestra vida y cerraron todos los aeropuertos. Yo viajaba cuando cerraron los aeropuertos internacionales. A los 2 días ya tenía tiquete comprado para ir a Ecuador. O sea, me hubiera quedado encerrada ya, amor. A los Ujú. 2 días de que cerraran esos aeropuertos internacionales. Y fue tremendo porque me quedé en Colombia y no pude ir a ver a Mauro, que era como 3 meses después de que tú habías viajado. Y yo me acuerdo porque estaba con el padre Juanse en Cali en una misión que hicimos muy linda y decía así en la pantalla, estábamos comiendo hamburguesa, cerraron los aeropuertos internacionales y yo, ¿qué? Yo viajaba en 2 días. Y yo quería verlo, yo quería abrazarlo, yo quería estar con él, compartir, conocer toda esa gente de la que él me había hablado en Ecuador, o sea, quién es este, quién es aquella, ponerle rostro a esas personas tan maravillosas que habían compartido con él la misión, pero no, señores, no se dio y llegó el COVID a nuestra vida. El primer gran reto que vivimos como en el segundo noviazgo que tuvimos. Sí, yo creo que fue un tiempo de preparación para las cosas que uno no sabe que Pueden pasar. vienen, exacto, y de aprender a adaptarnos. Volviendo a lo de tener el control, uno tiene que aprender a armar planes desde Dios. Ese texto que Cata citaba, los planes son del hombre, pero es Dios el que pone la última palabra. No está diciendo que no hay que hacer planes, está diciendo muy claramente, los planes son de quién, Del hombre. pero la última palabra la pone Dios. O sea, Gracias a uno le Dios. presenta a Dios los planes y es una analogía, pues, y es como que él llega, los mira, él dice, sí, totalmente de acuerdo, hágale, por ahí es, así es. Y abre puertas, cierra puertas, pone Exacto. caminos. Y a veces el Y Señor a dice, veces dice, no, no, esos no. planes, pues tenés más mal gusto, venga, yo le doy, vea, estos son los mejores planes. ¿Sabes qué se me acaba de venir a la mente? Que gracias al Señor yo ya estaba tan sana en esa codependencia, mi amor. Porque yo como era tan apegada a las personas y todo, llegó pandemia y yo dije, bueno, llegó pandemia y empezamos a notar que ya había mucho crecimiento interior en los dos. Asumimos, yo creo que ahí sí tenemos chulito, de tantas cosas en las que tuvimos X y en las que fallamos, en todo el reto de tener pandemia en medio de nuestra relación. Check. Ahí se vio reflejada nuestra sanación porque no lo asumimos con lágrimas, con dolor, con enojo con Dios, con reproche, sino que dijimos, bueno, llegó pandemia, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tratar de entonces hacer nuevos acuerdos, Ujú. a hacer ajustes y adaptaciones a nuestro vínculo emocional, a ver cómo podemos compartir estando a distancia. Y aprender, pues por ejemplo, para mí fue un proceso de aprendizaje, eso cuando yo les decía lo de las llamadas, porque era una falsa creencia en mí, como que
si estoy aquí con unas personas, con unos amigos, una familia, y me llama mi pareja, como que es una falta de respeto con las personas. O sea, yo lo vivía como que así. Entonces yo trataba de estar, me llaman, no le contesto, después le contesto cuando esté libre. Pero después entendí que antes era una oportunidad de ser testimonio, o sea, de uno mostrar que uno le da el lugar a su pareja, que uno la trata bien. En mis inicios, en mis primeras relaciones, a mí me daba hasta vergüenza ser tierno, cariñoso públicamente, hasta que entendí que antes es una oportunidad de demostrar que uno puede ser un hombre cariñoso, un hombre tierno, un hombre como Leonel. Leonel nunca se va a ver este No, podcast, es que ya pero le hemos hecho propagandas de nos Leonel marcó. por tierno. Vean, y pasó algo muy lindo. Imagínense que dijimos, bueno, entramos a pandemia, no tenemos nada que hacer, estamos cada uno encerrado en sus casas. Ahorita les digo yo cómo viví la pandemia, Mauro cómo la vivió, pero dijimos, ¿qué tal si ¿Qué tal hacemos si un que? estudio? Ah, claro, el estudio, Claro, el estudio. porque nosotros dos, señoras y señores, somos biblistas. Sí, una de las cosas que aprovechamos y que es un reto hasta el día de hoy, cada Sí. vez se nos va facilitando más por gracia de Dios. De hecho, ustedes, porque no estaban en la previa de comenzar este capítulo, Steven sí es testigo. Pero ya tienes que Steven es que, sí, o sea, nada más antes de comenzar, tuvimos Rosy. un roce de no poder acordar bien y poder encontrar acuerdos y establecer acuerdos. Entonces uno siente malestar. Yo me estaba entrando en malestar y me estaba indisponiendo emocionalmente y en mi actitud. Y hace parte del proceso, pero ¿por qué? Porque para nosotros ha sido un gran reto aprender a trabajar en equipo. O sea, ustedes ven como Mauricio y Catalina, uy, ¡Qué algunos me dúo! han dicho, qué dúo, los coequiperos, y la Wisin y verdad, Yandel. el dúo de la historia. Ana y Jaime. No, Jaime, no, hombre. Sí, sí, Alguna buenas generación no lo va a parejas. entender, si puedes buscar Si ahí, tú sabes quién es Ana y Jaime, ya estás. no, tía, un abrazo para ti. El caso es que sí, Ustedes Wisin y dirán, no, Yandel. qué dúo tan dinámico, pero uno Ujú. de los retos más graves, más grandes, más importantes que hemos asumido como pareja es aprender a trabajar en equipo nosotros dos. Sí, Porque es y que Mauro viene entrenado de trabajar con un equipo. ¿Cuánto tiempo llevas tú en tu comunidad? 18 desde, años, por ahí sí, 19. más o menos, no, no, por ahí 18 sí mucho. Ujú. Yo llevo 21 años en mi comunidad y tengo un equipo hermoso al que amo, admiro y que me conoce en mis mal genios, en mis errores, en mis bendiciones, en mis habilidades, en mis desórdenes. Ellos saben cuáles son mis cualidades, mis defectos. O sea, yo funciono con ellos como pez en el agua. Una sola mirada tuya bastará para avisarme. O sea, ellos saben con mis miradas que sí, que no. Y somos un equipo espectacular. Ujú. Pero con Mauro no, porque yo con Mauro nunca había servido espiritualmente. Entonces a nosotros nos tocó, y todavía, un reto muy delicado y era aprender a ser uno. Y con el Eros eso es muy fácil. Con el Con el Eros, Eros, si usted quiere ir allí, vamos. Lo, nos lo vamos partieron, junticos. vamos, yo lo acompaño a hacer el curso de la fotomulta. Yo con tal de verlo y estar con usted, me Ay, voy para allá. Dios Pero mío, cuando ya me da el vaya a ver si hoy en filia, día lo acompañan a uno a un curso de fotomultas. Gracias a Dios no nos han llegado fotomultas. gracias al Señor. Pero les digo una cosa, o sea, ha sido un reto. Y en ese, o sea, en esa pandemia dijimos, hagamos una especialización. Entonces nos inscribimos a la especialización y queríamos hacer una especialización en estudios bíblicos. Era Ujú. virtual, perfecto con la pandemia, y arrancamos la especialización a hacer trabajos juntos, exposiciones juntos, eh, lecturas Sí, juntos. vivimos el proceso juntos y fue una primera experiencia de aprender a trabajar y nos fue muy bien. Pues Nos fue muy realmente nos fue súper bien. bien. Llegamos a acuerdos, hacíamos trabajos geniales, disfrutamos la pandemia, conocimos personas nuevas en esa especialización, empezamos a hacer unos en vivos. Yo personalmente aprendí muchísimo de la pandemia porque para mí ha sido el mejor año de mi vida. Y Dios sabía por qué, en mi caso, porque compartí muchísimo con mi familia, muchísimo, cosa que yo no hacía porque yo mantenía sirviendo a Dios. Y la pandemia me encerró a ver esas dos personas maravillosas que eran mi papá y mi mamá, y nos sentábamos a tomar tinto en la acera de la unidad, salíamos con un perro que teníamos a darle la vuelta a la manzana, a la cuadra, y yo compartí con mi persona favorita, que era mi papá,
y él murió en el 2021. Entonces yo sané tantas cosas con él, lo disfruté tanto en ese 2020, le dediqué todo el tiempo al mundo sin saber que se me iba a morir en pandemia. Ujú. Fue hermoso. Sí, por mi parte estuve allá disfrutando la misión y yo siento que, a ver, en Ecuador, por lo menos en Quito, no sé cómo sea en otras partes, todavía se conserva mucho el valor de la familia. Todavía hay familias numerosas, es muy como muy clan. Y allá pude estar rodeado de muchas familias. Entonces yo empecé a compartir con familias, o sea, que un testimonio impresionante. Y yo poder ver familias funcionales que se amaban, unidas, claro, con sus retos y cosas como toda familia, pero poder ver y compartir con ellos. Entonces yo en plena pandemia me iba y visitaba porque estábamos en un lugar, bueno, sí, podíamos compartir. Y entonces a veces iban, me visitaban, yo a veces iba y los visitaba y compartíamos ahí. Y además antes de pandemia, o sea, todo el proceso. Yo estuve en 2 ocasiones en Ecuador. Una primera ocasión, un tiempo, no me recuerdo bien cuánto tiempo, y después una segunda ida que fueron 3 años. No, fueron 2 años. 2 años y Bueno, más o medio, dos menos, por años, ahí. sí. El caso es que estuve allá y el compartir con las familias fue parte de aprender para mí. Fue parte del proceso de sanación porque yo pude cerrar una experiencia de aprender a estar solo en cuanto a que yo tenía muchos traumas de mi infancia y uno de ellos era que me daba miedo la oscuridad hasta muy grande, hasta los 21 años. Cuando yo estaba solo en una casa a oscuras, a mí me daba de todo, o sea, yo sentía que me iban a espantar, me empeliculaba de una forma impresionante, yo no era capaz, yo tenía que prender luces hasta mis 21 años. Entonces, fue una experiencia de estar solo en una casa finca prácticamente, en medio de bosques, de cosas, y poder estar solo, tranquilo, disfrutar mi soledad, estar bien. Fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí, de aprender a estar conmigo de forma tranquila, con Dios, y de ver, repito, familias que funcionaban, aprender de parejas, verlos cómo funcionaban en el servicio a Dios a pesar de personalidades tan distintas, que uno a veces ve solamente como las personalidades que son muy parecidas y son muy armoniosas, pero ver cómo otras con personalidades muy distintas funcionaban. Eso para mí fue importante. Y otra cosa importante para mí fue que pude compartir experiencia comunitaria. Ya después no estuve solo, sino que en plena pandemia estuve acompañado por otro misionero. Y eso para mí fue experiencia de aprendizaje y de discernimiento, de terminar de constatar que yo lo que quería era formar familia y no hacer parte de una comunidad religiosa. Siendo él un gran hombre que quiero muchísimo, pero que también fue un reto para los dos, más para él, porque claro, se chocó con esta rigidez mental y pobre hombre, Ay, tomaré tinto. salud. Respiremos profundo. Un mes de difícil convivir. Oh, Claro, eso es un reto. y se juntaron los dos, pero lo manejaron como bien, solo que, claro, o sea, uno ahí dice como fue madre, o sea, la manera en que uno ordena, la manera en que el otro ordena, la manera en cómo este contesta, la manera en que el otro contesta. Y cuando uno está en una comunidad religiosa, a uno le imponen con quién vivir, o sea, uno no elige. Entonces Ujú. es mejor uno casarse, Esa fue mi conclusión. O sea, sí, o yo sea, prefiero, y yo dije, elegir a quién soportar. yo prefiero elegir libre y conscientemente con quién compartir mi vida a que otra persona, una comunidad religiosa o algo, elija por mí y me esté tocando cambiar siempre y acomodarme a diferentes personalidades y más con un hombre. O O sea, sea, nuestra no. admiración a todos los religiosos y religiosas que Sí, tienen que asumir ese reto, me que les siempre quito el es sombrero, es difícil, impresionante, es un reto muy mucho más difícil. grande porque tienen que estarse acoplando y acoplando, y cuando se están acoplando los cambian, y cuando, o sea, es un reto Y impresionante. otra cosa que analizábamos mucho en esa época, o sea, si te quitan el hacer, ¿qué te queda? Porque yo disfruté tanto no hacer nada. O sea, yo disfruté tanto la soledad, la tranquilidad, tanto que por ahí hay un video, miren, yo llevaba 3 años, y esto no es una exageración, mis amigos lo pueden corroborar, 3 años yendo al gimnasio de lunes a viernes, 3 horas, y no había logrado rebajar ni 5 kilos. Y el descanso fue tan importante para mí organísmicamente, o sea, tan importante en mi cuerpo, que por ahí está el video de Mauro de Eres tú. Yo logré llegar a 56 kilos, o sea, sin ir al gimnasio, porque cerraron los gimnasios. El descanso fue tan eficaz en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, que mi cuerpo hasta se reconcilió de forma saludable hasta con mi peso. Ujú.
Entonces disfruté tanto el no ser ni la predicadora, ni la psicóloga, amando mucho todas las cosas en las que Dios me utiliza y siendo una apasionada por todas estas cosas. ¿Qué pasa cuando hay silencio? Cuando te dejas de activismos, Ujú. de ansiedades, Mm. y te permites fluir en el silencio, en la soledad, en la calma y en la tranquilidad. Que el servicio a veces se puede convertir en una búsqueda de uno mismo, o sea, el hacer. Uno busca muchas veces sanar su interior o afirmar su identidad, su lugar en el mundo con el hacer, que por supuesto de cierta manera va relacionado, pero cuando nos quitan el hacer, se convierte en una crisis, porque si yo no soy esto que estoy haciendo, entonces ¿quién soy yo? Y empezamos a buscar desesperadamente nuestra identidad en el hacer y somos incapaces de descansar. Por eso también entre los compromisos y los acuerdos que se había hecho con Dios era que el pueblo descansara, porque un esclavo jamás descansa. Estamos en una sociedad donde se nos dificulta descansar, donde nos arrojan mucho hacia la productividad, donde queremos reafirmar nuestro valor propio con lo que hacemos y no con lo que somos. Y creo que ese tiempo también fue un tiempo de preparación en quiénes somos, quién es Cata, quién es Mauro, para quiénes vamos a ser juntos, qué queremos ser juntos, más que qué queremos hacer juntos. Y yo creo que tú has sido parte fundamental en eso. O sea, Cata para mí ha sido un polo a tierra en el que me recuerda, bueno, sí, sí, porque yo soy muy orientado al hacer. O sea, he sido, gracias a Dios, pues yo O pasé por ejemplo, pueblos. el descanso para ti era una pérdida de tiempo. Sí, yo me sentía culpable descansando, Sí. porque sentía que perdía el tiempo. ¿En qué sentido? Y pues de ahí también nace Only One de cierta forma, o sea, como de decir, es que la vida es una sola y Dios me puso en este mundo y entonces, ¿qué voy a hacer con esta vida? Porque yo pasé del perder el tiempo en redes, coqueteando, haciendo un montón de cosas que era desperdiciar el tiempo, a empezar a hacerlo más productivo. Hoy en día siento que he logrado un equilibrio y que ha sido un parte fundamental, por ejemplo, Cata, para eso, para, para reconocer algo que Dios dice mucho en las escrituras y es, entren en mi descanso. Por ejemplo, el Salmo 46 en el versículo 10 dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Qué lindo ese salmo porque es como decir, tranquilo, que yo actúo, tranquilo, que aunque haya silencio, yo estoy obrando. Tranquila, que aunque pareciera que no ves nada a tu alrededor, mi cobertura está contigo. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, o sea, Yes. ni hacer demasiado y olvidar el descanso y la quietud, ni ser totalmente personas estancadas y perezosas a nivel personal y espiritual. Entonces, de alguna otra manera, ese COVID nos recordó lo esencial. En nuestro caso, lo vivimos de esa manera. A mí me gusta decir ni la rigidez ni la liquidez, sino la flexibilidad. O sea, el punto intermedio en los proyectos, ni saber que todo depende de mí, sino que es, hey, no todo depende de mí, eso a mí me ayuda a descansar impresionante. Saber que no todo depende de mí es algo que me recuerdo y que se convierte en oración. He aprendido de los salmistas a hablarle a mi alma, así como los salmistas le decían, alma mía, Que espera eso en se el llama en Señor. psicología autoinstrucciones, Ujú. O el diálogo interno, también en coaching. que es entonces uno hablarse a uno mismo. Eso viene, no es cuestión de nueva era, ni mera programación neurolingüística o cosas así, no, es hablar con el alma, hablar con el interior. Y entonces yo le digo, por ejemplo, alma mía, no todo depende de ti. Y eso da una paz y una tranquilidad, saber que Dios está también a cargo, pero que yo también me debo encargar de lo que me corresponde. En que el salmista decía, alma mía, en Dios solamente reposa. O sea, se daba esas autoinstrucciones porque estamos tan acelerados. Además que aquí tengo que tocar un punto que es un poco delicado. En una sociedad en donde la mujer se quiere casar ya, 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 ya. Y si tú eres soltera y estás viendo este podcast, yo quiero hacerte una invitación muy especial. Porque es que las mujeres estamos tan necesitadas de encontrar marido que muchas veces elegimos mal solo por la fiesta, solo por el vestido, Ujú. solo por la experiencia de tener que decirle al otro, me casé. Sin parejas que se preparan para la fiesta y no para crear hogar. Parejas que ahorran toda la vida, mucho tiempo
en sus quehaceres personales entregan todo para poder tener una luna de miel espectacular o una casa lujosa, pero no entienden lo que hablábamos en algún momento, que era construir sobre la roca, construir sobre Jesús. Y estamos tan afanadas por encontrar lo que sea, que pasamos de ser las niñas de 16 años que nadie nos servía, a ser las mujeres de 35 que decimos vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y aceptamos el que sea solo por vestirnos de blanco y entrar a una iglesia. Y yo le digo algo muy difícil a los pacientes, yo les digo, niñas, es que el matrimonio, la misa, dura 40 minutos y si el padre es muy bacano, dura 50. Ujú. O sea, va a durar quizás este podcast más de lo que puede durar una Eucaristía de matrimonio. El problema es lo que sigue de ahí para toda tu vida, para el resto de tu vida. Es muy triste porque hasta se acaba ese día del matrimonio y uno dice, yo tengo como 3 millones de pesos encima, o sea, en maquillaje, en vestuario, en lencería, en tacones nuevos, o sea, todos estrenosos. Y, y es algo que soñamos desde que somos pequeñas porque así nos educaron, cásate, ten un hogar, juguemos a las muñecas, juguemos a ser mamá, juguemos a la cocinita, o sea, a nosotras las mujeres nos instruyeron con eso, pero no está mal que estés soltera, no te sientas en falta por estar soltera, porque es 10.000 veces peor estar mal casada que ser una soltera que está esperando construir algo adecuado con una persona adecuada. Y Ujú. sí, es verdad que en la sociedad actual es como encontrar una aguja en un pajar. Yo no te voy a decir en este podcast, no te preocupes, va a llegar la persona indicada, Dios tiene esa persona para ti. Puede que no llegue Ujú. y puede que no encuentres una persona indicada o puede que la encuentres a los 50 o 60 años, como pasó con la líder de niños de mi comunidad, que a los 55 se casó muy bien casada con un hombre maravilloso y tuvo que esperar todo ese tiempo para encontrar a alguien que valiera la pena decirle sí. Eso me gusta decirlo, sobre todo a la mujer que dice, me va a dejar el tren. Dos cosas. Uno, si ese tren va para la isla de la infelicidad, pues que te deje. Porque uno dice, es que me va a dejar el tren, sí, pero venga un momentico, ¿ese tren para dónde va? Isla de la desdicha, porque te montas ese tren, porque es el último tren y te va a dejar y terminas por allá en un lugar donde no querías, viviendo un infierno que no querías vivir y maldiciendo el momento en el que te casaste. Entonces, si te va a dejar ese tren, no hay problema. Si el destino es la infelicidad, si es la desdicha. Y dos, te va a dejar el tren para qué. Hay que diferenciar lo que es ser mamá o papá de lo que es ser esposo, esposa, crear hogar. ¿En qué sentido? Porque sí, hay una etapa fértil, pero si tú te casas desesperada porque esa etapa fértil va a pasar, no eliges bien a tu pareja y puedes terminar siendo una madre soltera. Entonces, O peor aún, ser una madre casada con un mal papá. exacto. Porque es que el tema de tener hijos tiene que ser consecuencia de haber creado un hogar bonito. Si ese hijo o esa hija llega en un momento difícil, yo creo que es mucho peor el daño colateral que vivimos en el hogar. Ujú. Y entonces, si uno no piensa en eso, si uno no hace el discernimiento y dice, está bien, me va a dejar el tren, la etapa en la que yo puedo ser mamá, porque las mujeres cierran etapa fértil más rápido que los hombres. Listo, no hay lío, porque lo que tú quieres es ¿qué? ¿Quieres ser mamá o quieres encontrar una persona con la cual construir hogar? Porque si lo que quieres es ser mamá, hay muchas formas de hacerlo, incluso decir, pues no sé, cosas que quizás no sean muy desde la experiencia de iglesia y todo, pero tú podrías decir, ¿quieres ser mamá? Pues adopta como madre soltera. Si tu deseo es ser mamá, o simplemente cuando te cases y elijas bien, puedes adoptar. O simplemente, pues, como un testimonio de una pareja que conocemos en Cali, que ella decía, yo lo que quería era ser mamá. Entonces yo lo que buscaba era un hombre que me dejara en embarazo y chao, porque no necesito, sino que me ayudes a ser mamá y yo me hago sola cargo de mis hijos. Por supuesto, creó un hogar precioso, hermoso, y es parte de su testimonio de Xiaomi y de Saúl, que ya cuenta eso en parte de su testimonio, no sé si recuerdas. Entonces uno tiene que diferenciar eso, mujeres, por favor, diferencia lo que es casarte de ser mamá, por favor. Lo más importante aquí es que guardes la calma. También importante que socialices, porque tú no vas a encontrar tu pareja en la cocina integral de tu casa o en el baño social de tu sala, ¿cierto?
que hagas lo que te pertenece, socializar, compartir con personas Ujú. nuevas, como Cata, buscar amigos, meterse en cursos de cocina, de deportes, de música, o sea, donde puedas empezar a conocer personas nuevas y tomarte el tiempo para discernir muy, muy bien con quién poder construir verdaderamente en la roca firme, pero que no sea la ansiedad, porque hablábamos de la calma, que no sea la ansiedad la que guíe el barco de tu vida, Ujú. sino que sea la sensatez, que si vas a construir algo bonito, sea porque te tomaste el tiempo y no para que todo el mundo aplauda el hecho que entraste a un altar, porque finalmente nosotros nos sentimos es acosadas. ¿Por quién? Es por la sociedad. O sea, ¿por quién? Por esos tíos que nos dicen, usted nada que se case. Son los demás los que nos presionan, pero en una historia de amor bonita siempre las cosas toman su tiempo. Sí, y por eso necesitamos estar quietos, en calma con Dios, porque en Él surge nuestra verdadera identidad. Y cuando uno sabe quién es, no importa lo que los demás digan, pero cuando mi identidad está frágil, entonces yo trato de buscar esa afirmación en la aceptación social. Es donde nos metemos en una vaca loca, donde nos metemos también en fabricar esos gigantes, esos elefantes blancos que pueden ser un matrimonio muy aplaudido afuera, pero que adentro es algo terrible. Unos logros afuera muy aplaudidos, pero que adentro no, y empezamos a vivir de apariencias. Y por supuesto, eso no hace parte del proyecto de Dios, y por eso hay que aprender a desnudarnos delante de Él, de decirle, Señor, esto es lo que soy, dime tú quién soy también para ti, y poder vivir con esa certeza. Es lo que hace Jesús. Jesús por eso iba al desierto, Jesús iba a la calma, Jesús iba a la A tranquilidad la montaña, orar. antes de poder vivir ¿Cómo en oramos, ministro. maestro? Cierra la puerta de tu cuarto, está a solas con Dios, póstrate en la intimidad. Es que esto nos abre paso a lo que va a pasar en el siguiente podcast. ¿Por qué? Porque hay unos mitos, hay unas leyendas urbanas acerca de la soltería, acerca de las relaciones afectivas, que nosotros tuvimos que sopesar en su momento para poder llegar a hacer este matrimonio Ujú. y que seguimos sopesando porque estamos, como lo dijimos ahorita al principio, en construcción. Y Incluso de mitos, perdón, amor, sobre la voluntad de Dios. Es que son mitos muy espirituales que nos encontramos con frecuencia en este caminar. Así que los invitamos a que no se pierdan el capítulo número 8, porque en el próximo capítulo estaremos hablando de todas esas creencias populares, religiosas, espirituales, ancestrales, que nos han entrenado en el amor y que quizás no son tan ciertas y que están perpetuando el que estemos en el estado en el que estamos emocionales. Recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios y compartirlo con aquellos que conoces. Dios te bendiga. Chao, chao. Cielo